Ahora abro a toda la mesa porque creo que es un debate delicado, pero sí que le quiero preguntar a Manuel dónde cree que está el debate respecto a algo que puede herir la sensibilidad de una víctima. Claro, dejando por delante que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Joaquín, hay 3 puntos en los que, a mi juicio, creo que está el debate. En primer lugar, es la fricción entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, a la imagen y al honor. Aquí ya el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ha jurisprudenciado mucho este asunto y prima la libertad de expresión, con lo cual aquí tenemos poco que discutir. Lo siguiente sería, bueno, y todos estos ingresos, este lucro, ¿no?, de el condenado, ya no del investigado ni el imputado, sino el condenado, dónde van y cómo se gestionan. Bueno, este es un tema muy importante porque efectivamente cuando yo cometo un delito hay una responsabilidad civil, esa responsabilidad civil, los ingresos que yo venga, presentes y futuros, ojo, presentes y futuros, van a la familia de la víctima, ¿de acuerdo? Con lo cual esos ingresos potencialmente estarían congelados. Lo que ocurre es que a nadie se le escapa que, dado el abanico mercantil que tenemos, es decir, crea una empresa interpuesta, etcétera, etcétera, bueno, pues pueden derivarse algún tipo de ingresos, con lo cual aquí un sistema sería el que, por vía de sentencia, por vía de legislación, cualquier ingreso devenido de cualquier tipo de derechos de autor de vídeos o de series o de libros, en todos los sentidos, sea... Fuera a la víctima. Fuera a la víctima, absolutamente, claro. pero para el condenado y para terceros, es decir, para la empresa que ha publicado el libro, para la empresa que ha hecho la docuserie, es decir... Pero entonces nadie haría... claro, porque el siguiente es que el siguiente punto, para mí me parece el más conflictivo, que es la finalidad reinsertadora de la pena de prisión. Es decir, alguien que está en prisión es porque la finalidad es de reinsertarle en la sociedad. De esa manera tiene derecho, en su libertad de expresión, de poder contar su historia como él la ha vivido y como el tal. Entonces, claro, friccionan muchos derechos que complican. ¿Quién quiere empezar? Porque no es fácil. No es fácil. O sea, me parece que sitúa bien el abogado los 3 elementos a debate, ¿no? El primero y fundamental yo creo que está resuelto, y a mí me parece que es bueno que esté resuelto como está resuelto, que es que la libertad no solo de opinión, sino también de creación artística prevalece sobre otro tipo de derechos. Y a mí me parece que esto tiene sentido en una sociedad democrática, una sociedad libre, siempre, obviamente, con unos márgenes mínimos de respeto a las personas y al honor y demás cuestiones. Pero luego, claro, el lucro sobre terceros, hay una clave de lo que tú has dicho. Si sentenciamos, como ha hecho el letrado, sobre todos los casos que ni los directamente implicados ni terceros pueden obtener lucro o el mismo tiene que repercutir sobre las víctimas, probablemente sería una forma indirecta de limitar la libertad de creación, porque una productora no va a producir un material si no tiene un beneficio. Y luego el último me parece el más interesante de todos, y es una cosa que creo que habitualmente en el debate público se olvida, y es que nuestro sistema penal y nuestro sistema legal está establecido sobre la premisa de la reinserción de las personas que cometen delitos y de su vuelta a la sociedad, y de, por tanto, que cometer un crimen no te anula para toda la vida, y por tanto este señor, que es periodista, pues que igual quiere volver a escribir y puede ser impactante desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista ético, pero tiene una lógica, salvo que dejemos de creer en la reinserción de las personas que cometen. Yo entiendo que aquí lo preocupante, lo que estamos intentando poner encima de la mesa es qué nos parece que un asesino se lucre económicamente del asesinato que ha cometido, ¿no? Sí. Pues entiendo que esa es la parte moral. Y moralmente no tiene un pase, pero... No, moralmente no, pero de ahí a convertirlo en algo ilegal... Claro. ¿Cuántas historias en libros, en dejaríamos películas? de conocer... Es que la ética y la moral es una cosa tan difícil ya de valorar, de cuantificar, porque claro, y de ¿dónde ponemos legislar? el listón sobre quién se lucra? Un programa de televisión de sucesos que se pasa horas y horas y horas y horas alimentando una historia porque evidentemente genera audiencia, por lo tanto publicidad, por lo tanto dinero. ¿Esto se está lucrando de una manera inmoral? O sea, aquí, Juan, si lo que estamos poniendo encima de la mesa, creo, es que lo haga el propio autor del delito. Sí, no, sí. Pero también habría un debate ético sobre el resto de actores intervinientes, por esa regla de 3 no se podría ni siquiera informar. O sea, ya no te digo ficcionar, sino informar. Lo que pasa que porque eso también genera un retorno económico al medio. Alfonso Basterra, yo es que
creo, y puede sonar mal, éticamente lo podremos valorar y eso está bien o está mal, pero tiene todo su derecho a hacer una novela y dedicársela a su hija sin ninguna duda. Y el resto de valoraciones ya son éticas, morales, pero desde luego que tiene todo el derecho, por supuesto. Bueno, yo creo que, a ver, las novelas, series, películas basadas en crímenes reales, en estos famosos true crimes, no son nuevas. Truman Capote escribió A Sangre Fría y se publicó en los años 60 y fue un auténtico pelotazo. Y era también sobre el asesinato de una familia estadounidense y él se hizo un enorme trabajo de campo, se entrevistó con los asesinos en la cárcel varias veces y demás, pero es verdad que ahora están de moda. La cuestión de la libertad de expresión es que, al final, ¿esto qué pertenece? ¿A la esfera privada de la familia que ha padecido eso o ya es un asunto de interés público? Pues evidentemente son asuntos de interés público que han trascendido las fronteras del domicilio de esa familia, llámese pues, de la familia del pobre niño Gabriel. Y además no hay un modelo único de víctima, porque yo, igual que he escuchado a la madre de Gabriela, Patricia, pedir, casi implorar a Netflix que no se lucre con una serie sobre el asesinato de su hijo, también he escuchado al padre de Marta del Castillo muy agradecido a los periodistas que hicieron un documental sobre el caso del asesinato de Marta, porque ahí los periodistas hicieron una labor de investigación que permitió llegar a donde la propia investigación policial no había llegado. Claro. Dicho lo cual, claro, es que aquí, es decir, que por supuestísimo que se pueden y a mi modo de ver se deben abordar los temas, claro, pero hombre, que un asesino se esté lucrando, claro, además de un asesinato que ha cometido, lo cual es una doble, es una revictimización al final de la víctima. Claro, pero es lo que dice Juan, es el terreno de la ética. Es que, es que legislar sobre la ética, porque la ética es particular. Y lo hay que legislar, Tania, porque es que esto ahora está muy de moda, entonces es un fenómeno. Ahora todo el mundo quiere hacer series pues de la mozo que asesinó a su novio para irse con el amante. Pero que meterte en legislar supone coartar determinados procesos creativos, que a mí me parece. Otra cosa es que la parte moral, que es lo que pasó con Patricia, hay una reclamación social o ella promueve una reclamación social y tiene un resultado positivo para sus intereses. Quería preguntarle a Manuel una cosa, si a la hora de decidir lo que se puede o no se puede hacer, si existe legalmente una variable que es el tiempo. Es decir, no es lo mismo un asesinato cometido hace 4 o 5 años de un niño de 8 años, hombre, está, digamos, muy reciente, o un asesinato hace 50. O sea, ¿existe esa variable a la hora de...? No tiene nada que ver. No existe en el sentido de que, tal y como está ahora mismo la jurisprudencia, el derecho de creación, el derecho de libertad de expresión es que prima sobre el de la imagen. Y es que además ya son muchas sentencias y muy reiteradas. Entonces, es un problema práctico al que nos enfrentamos, y es que si queremos dar prioridad a la ética, tenemos que cambiar la Constitución. Ese es el problema práctico. Y hay que poner un quórum parlamentario muy complicado. Se cambia para otras cosas. Pero no solo en la Constitución, sino que cuál es la ética y cuáles son los valores éticos y morales que prevalecen, porque las sociedades son plurales. Y es que además hay una delgada línea legislar que sobre podría moralidad es la cosa más peligrosa. Igual la línea estaría en el consentimiento de la víctima. La víctima no me refiero, evidentemente, los familiares de la a alguien víctima. asesinado, Claro. exacto. Sí, pero ¿y si resulta que es un caso donde el asesino es un padre? Bueno, es que aquí tenemos un caso muy evidente. Por ejemplo, el caso de Basterra, precisamente, ¿qué familiares hay? Es que no hay. Claro. ¿Quién los derechos devenidos de su crimen, es decir, la responsabilidad civil, quién los percibe? Porque los padres no, porque evidentemente están desheredados por haber matado a su hija. Entonces, ¿quién los percibe? El Estado. ¿El Estado tiene que dar autorización? Es que es un poco rocambolesco todo esto. Sí, aquí lo importante también es que quien se vea afectado tenga la posibilidad de denunciar. Claro. Eso también forma parte de la libertad de cada uno. Yo recuerdo, por ejemplo, hay una gran película que es Amadeus, donde se habla de la relación entre dos músicos, como son Mozart y Salieri, y resulta que la familia de Salieri demandó a los creadores de la película y al director de la película por cómo dejaban al personaje. Claro, un poquito con razón, pero claro, es una obra. Sí, pero además no se ha ajustado a la verdad. Pero si digo que no me parece mal, digo que en la libertad del afectado también está denunciar la obra en sí. Sí, lo puede denunciar. Sí, pero que hay una cosa que es como que es una ficción. Esto ya, entonces, claro, hay mucha jurisprudencia sobre esto. Entonces,
prima la libertad de expresión, de creación. Lo que pasa es que en algunos casos se congela lo que es la serie o el libro, sobre todo las series, sí que hay jurisprudencia, porque hay cosas que no aportan. Y entonces a lo mejor sí obligan a que se eliminen, por ejemplo, imágenes que son sensibles porque no aportan a la libertad de creación. Desde luego es un debate muy interesante, siempre que Desde entra luego. la ética y la moral es muy interesante. Gracias, Manuel Hernández. Ahora ya te dejo, ¿eh? Que te he Quedo con rescatado. vosotros toda la tarde. Bueno, nos vamos a ir fuera de nuestras fronteras.